Bueno, eso es lo importante de esto. Entonces, para el diagnóstico se ven los promastiotes. El estadio infectante, el promastiote. ¿Quién es el vector de la enfermedad? El flebótomo. ¿Eso todos tienen claro? Bueno, voy a suponer que sí. Sí, gracias. Sí. Bien. Entonces, dijimos que ¿qué producía el género Leishmania? Leishmaniasis. Que esto justamente afecta a piel, mucosas y a las vísceras. Es endémica en algunas regiones y sobre todo en las regiones más pobres. Y es una zoonosis. Y hay dos tipos de leishmania, digamos. Una tegumentaria y otra visceral. Esto de acá es lo que recién les expliqué. Lo de que esto es importante. La picadura del flebótomo nos inocula los promastiotes. Las células fagocitan y ahí se forman enamastiotes y se diseminan al romperse el macrófago, donde el amastiote va a ir infectando más células. Eso es lo que recién les expliqué. Pero bueno, hay dos tipos de leishmaniasis, tegumentaria y visceral. En la tegumentaria también se divide clínicamente en distintas formas. Tenemos una que solo afecta la piel, otra que solo afecta mucosas y piel, otra que solo afecta mucosas, y así diferente. Lo que suelen preguntar a veces es el orden de aparición de las lesiones. Tienen que saber que primero se hace un nódulo, después ese nódulo se ulcera. En el nódulo y en la úlcera es cuando hay mayor cantidad de parásitos ahí. Después esta úlcera se estabiliza, donde empiezan a haber menos parásitos y después se cicatriza. Esto solo, sin necesidad de que yo le dé un tratamiento al paciente. O sea, tiende a la cura espontánea. Va nódulo, úlcera, úlcera estabilizada y cicatriz. Esto en la cutánea sola. Después tenemos la cutánea mucosa, en donde las lesiones mucosas pueden aparecer junto con las lesiones cutáneas o después de que se hayan cicatrizado las lesiones. Que esto es más frecuente. O sea, por ejemplo, tengo una úlcera, o sea, tengo una lesión en el brazo. Se me cura esta y ahí me empieza a aparecer en las mucosas una lesión. Y en estos casos, en la presentación cutánea mucosa, no se me cura espontáneamente, sino que necesita ya de un tratamiento. Acuérdense que el tratamiento ustedes no hace falta que sepan. Bueno, y el signo característico es, en la cutánea mucosa, es la nariz, donde es como que se rompe, se ulcera el cartílago de la nariz y bueno, aparece, a ver si se ve, bueno, aparece medio así, que parece la nariz de un tapir. Pero bueno, lo de la nariz de tapir creo que pueden llegar a preguntar porque es característico de este, pero lo que más tienen que saber es que es esta evolución de la lesión. Nódulo, úlcera, úlcera estabilizada, lesión cicatrizada. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, cualquier cosa me paran. Bien, ahora, bueno, después tenemos la leishmaniasis visceral, otra que es bastante grave, que justamente va a afectar a las vísceras. Suele haber hepatoesplenomegalia, o sea, agrandamiento del bazo y del hígado, y se produce cuando hay interacción entre el perro humano y flebótomo. ¿Por qué? Porque suele estar asociado con el protozoario de este que es de especie Chagassi, que es la que suele producir la visceral. Pero bueno, tampoco hace falta que sepan mucho, pero bueno, sepan lo que leishmaniasis visceral es la más grave. El diagnóstico. Además de ver la clínica y la epidemiología, que dijimos que la clínica es esto que dijimos de las úlceras, después de que pueda afectar mucosa, la nariz de tapir, y después el epidemiológico que suele darse en zonas más pobres, etc. También hay que ver que esté el vector presente, que quién era el vector. Flebótomo. Muy bien, el flebótomo. También tenemos que hacer el diagnóstico directo o parasitológico. En el directo lo que vemos es el parásito. ¿Dónde se hace? La muestra se va a tomar de los bordes de la lesión, porque ahí es donde hay mayor cantidad de parásitos, en los bordes. No de adentro, no del medio, sino en los bordes. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Los
a mastiotes. Después también se puede hacer el cultivo y la inoculación, pero lo más importante para ustedes es el frotis por aposición, que se ven los amastiotes. Después tenemos el indirecto, con la respuesta humoral, donde es inmunofluorescencia indirecta, ELISA, PCR. Y después tenemos la intradermorreacción de Montenegro, en donde ¿qué es lo que se hace? Va a ser una reacción de hipersensibilidad, donde se inocula, digamos, una pequeña cantidad de leishmaniasis, o sea, de leishmania, y se lee a las 48 horas, y si esta reacción que está acá es mayor a 5 milímetros, se dice que es positiva para leishmaniasis tegumentaria. Sépanse que en leishmaniasis es la que se hace la intradermorreacción de Montenegro, porque eso también pueden llegar a preguntar. Entonces, frotis para diagnosticar leishmaniasis se hace frotis por aposición de los bordes de la lesión, o sea, de los bordes de la úlcera, y después intradermorreacción de Montenegro. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y eso es lo importante de leishmaniasis. ¿Quedó todo claro o tienen alguna duda? ¿Puedes repetir lo de Todo bien. intro demo reacción, por favor? Bien. Ay, a ver si puedo volver para atrás. Ahí está. Lo que se hace es, en una parte de tu cuerpo, o sea, como el brazo, por ejemplo, te meten el parásito, un poquito de leishmania, y si esto reacciona, o sea, es una reacción de hipersensibilidad, si esto como que te genera ahí como un eritema, una cosa así, y ese eritema es mayor a 5 milímetros, significa que es positivo, es decir, significa que tenés leishmaniasis tegumentaria. Dale, súper, gracias. Bien. Ahora, toxoplasmosis. Bien. En este caso, también va a ser dado por un protozoo que va a ser el Toxoplasma gondii. Y también pasa por diferentes formas parasitarias. En este caso vamos a tener el trofozoito, que va a ser la forma invasora, y el oquiste, que va a ser la forma de resistencia. A su vez, el trofozoito se va a dividir en taquizoito y bradizoito. Acuérdense que taqui se refiere a rápido. Por ejemplo, acuérdense de taquicardia, por ejemplo. Entonces, la forma de proliferación, ¿cómo va a ser? Rápida. En cambio, el bradizoito, la forma de proliferación va a ser lenta. Bradi, lenta. Y acá vamos a tener también un hospedador definitivo y uno intermediario. En el caso del definitivo, van a nacer los gatos o cualquier felino, y los intermediarios van a ser los mamíferos o las aves, que acá entraríamos nosotros, en intermediarios. En el hospedador definitivo se va a dar la fase sexual y la fase asexual. Y en el intermediario, solo la fase sexual. ¿Se entendió? Sí. Bien. Después, los mecanismos de infección. Tenemos la vía fecal oral, el carnivorismo y la transplacentaria, que son las que importantes, digamos. En la vía fecal oral vamos a infectarnos con los ooquistes, o sea, las formas de resistencia. Por ejemplo, cuando tomamos agua contaminada con oquistes, comemos frutas o verduras mal lavadas con heces que contienen oquistes, o por ejemplo, al cambiar la arena del gato sin guantes, sin nada, y después no sé, nos tocamos la boca, otra vez ingerimos los oquistes. O sea, comes heces con oquistes. Eso es lo que sería. Después tenemos por carnivorismo, en donde van a estar los quistes. O sea, estos están en la carne. Y se dan cuando comes carne cruda o mal cocida. Y después la transplacentaria va a ser mediante los taquizoitos. O sea, tenemos diferentes vías de infección y diferentes formas parasitarias, o sea, formas infectantes. Vía fecal oral con los oquistes, o sea, en las heces hay oquistes. En las vísceras, digamos, están los quistes. Y vía transplacentaria los taquizoitos. ¿Se entendió?
Perfecto. Ok. ¿Carne de qué animales? Por ejemplo, de vacas, ovejas, o de también puede haber en los gatos, tipo cualquier animal que pueda ser, Cualquiera que cualquier se mamífero consuma. o ave. O sea, cualquier em, animal que esté que haya sido contagiado, digamos, que haya sido infectado con el Toxoplasma gondii. A ver, ¿por qué no puedo pasar? Ahí está. Bueno, el ciclo biológico. Dijimos que el hospedador definitivo era un felino, por ejemplo, el gato. El gato elimina en sus heces oquistes. Estos oquistes pueden ser, por ejemplo, eh, los come un ave o una rata, o sea, cualquier mamífero o aves, y en su, ¿cómo que se dice? En sus músculos y todo eso, vamos a encontrar los quistes. Y bueno, esto después, por ejemplo, el gato le come al pájaro, se contagia otra vez con toxoplasmosis. O si no, nosotros, ¿cómo los contagiaríamos? Mediante al comer la carne cruda, o sea, por ejemplo, estos animales se contagian con los oquistes, nosotros comemos estos animales, o sea, carne cruda o carne mal cocida con estos animales, nos contagiamos ¿con qué? Con los quistes. O si no, con las frutas, verduras mal lavadas, al tocar las heces de los gatos, o con agua contaminada. Así también pero en este caso con ooquistes. O sea, el hospedador definitivo, el estadio infectante, para el hospedador definitivo puede ser tanto el quiste como el oquiste. ¿Y qué va a eliminar? Los ooquistes. O sea, en las heces va a estar el oquiste. Ahora, nosotros en el hospedador siendo el hospedador intermediario, ¿cómo nos infectamos? Con los quistes, con las carne mal cocida o carne cruda. Con ooquistes, em, con las frutas mal lavadas, verduras mal lavadas, agua contaminada, con heces, o si no, mediante los taquizoitos por transfusión o vía transplacentaria. Nosotros no eliminamos oquistes, acuérdense de eso. Nosotros no continuamos con el ciclo. Solo lo hace el hospedero definitivo. Pero el hospedero definitivo puede eliminar oquistes. ¿Se entendió? O sea que nosotros podemos, en definitiva, infectarnos comiendo la caca, hablando mal y pronto, y la carne cruda. Claro. O por Ah, transfusión o vía transplacentaria. ah, sí, se entendió. Pero nosotros no eliminamos. Acuérdense que como nosotros solo hacemos la fase asexual, no podemos nosotros eliminar oquistes. Nosotros no transmitimos, entonces. No, salvo que un animal venga y nos coma a nosotros. Pero si no, Sí, sí, no. se entiende, sí. Ajá. Intermediarios sí, son mamíferos, aves, roedores, sí. Ajá. Y el hombre. Ahora, el gato tiene un estado de premonición. O sea, va a llegar un momento en el que hay un equilibrio entre el parásito y el hospedador, en donde el parásito no va a enfermar más al huésped y si se llega a contagiar de nuevo, o sea, el gato vuelve a consumir o quistes, no pasa nada, porque el sistema inmune lo neutraliza. Entonces, el gato elimina solo una vez, o sea, solo cuando es tipo bebecito y se contagia, solo una vez elimina quistes, después ya no vuelve a contagiar más, porque entran justamente en este estado de premonición. O sea, no es que todos los gatos que ustedes ven se van a contagiar ustedes toxoplasmosis. Un gato adulto que come un animal infectado, entonces no me contagia, Si ¿o es la sí? primera vez que que se contagia, sí. Ah, bueno. Si no, no. Ujú. Bien. ¿Se entendió esto hasta ahora? Sí, sí. Cualquier cosa me paran. Bueno, ahora la clínica que a ustedes no les interesa mucho. Pero bueno, en el inmunocompetente
suele ser asintomático o suele haber adenopatías. El problema es en el inmunocomprometido. Por ejemplo, alguien que tiene VIH. Siempre son formas graves y suele suele darse con toxoplasmosis cerebral, ocular, pulmonar, diseminadas. No importa. Ahora, en el embarazo, ¿qué es lo que pasa? Si yo me contagio por primera vez de toxoplasmosis mientras estoy embarazada, en el primer trimestre hay menos frecuencia de que yo le pase la enfermedad a mi bebé. Pero si le llego a pasar, es mucho más severo. En cambio, en el segundo y tercer trimestre hay mayor probabilidad de que yo le pase la enfermedad al bebé, pero la severidad es menor. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Sí, O sea, es al revés, digamos. Cambian las cosas. Y el diagnóstico va a cambiar según sea inmunocompetente o inmunocompetitivo o si estoy embarazada. En el inmunocompetente es diagnóstico indirecto con inmunofluorescencia o ELISA. En donde los títulos van a estar si los títulos van aumentando en cada, ¿cómo es que se dice? En cada medición, digamos, significa que hay enfermedad. O sea, por ejemplo, mío las inmunoglobulinas y van en aumento, significa que estoy en una enfermedad. En cambio, en el inmunocomprometido no puedo hacer eso porque justamente va a estar todo mal el sistema inmune del inmunocomprometido, o sea, va a estar de por sí bajo, un desastre. Entonces, no tiene valor hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, lo que hago es PCR, biopsia o tomografía. Y en el embarazo se hacen exámenes serológicos donde si mido la inmunoglobulina G, si es baja, hay bajo riesgo de que yo le transmita al bebé la enfermedad porque significa que no es de ahora la infección, sino que ya es vieja. Yo tuve en algún momento de mi vida toxoplasmosis. Ahora, si es reactiva la primera vez, o sea, cuando yo mido y me sale que es positivo, tengo que hacer 2 veces más el examen 2 semanas después. Si ese título va en aumento, o sea, hay mayor a 4 diluciones, o sea, se aumenta 4 veces el valor, la probabilidad de transmisión, como que hay probabilidad de transmisión, o sea, de que yo le transmita al bebé. Y en el último trimestre, si la inmunoglobulina G me da alta e inmunoglobulina M es positiva, significa que me contagié ahora. O sea, hay mucho mayor probabilidad de que yo le transmita al bebé. ¿Se entendió? sí, Igual sí. me parece que esto no preguntan, creo. Una consulta. ¿Sí? ¿Te suena que hayan preguntado sobre Tetrada de Savini? Mira, no, pero no te aprendes, aprendete que en la toxo está la tetrada de Sabin, pero no qué son los diferentes síntomas. Tipo, yo recién me los aprendí. Ah, ok, ok, gracias. Bueno, sepan que las titulaciones van en aumento y eso significa que hay enfermedad. Y en el inmunocomprometido no se hace el inmunodiagnóstico, sino que se hace esto. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir lo último que dijiste? ¿Que dijiste del inmunocomprometido? Que en el inmunocomprometido no se hace el inmunodiagnóstico, o sea, no se hace la inmunofluorescencia indirecta ni ELISA, sino que se hace PCR, biopsia o TAC. Porque en el inmunocomprometido las inmunoglobulinas, CD4, todo eso van a estar bajas. Entonces no sirve para decir si tiene o no. Buscan otros métodos para diagnosticar. Bueno, gracias. Bueno, en el recién nacido se mide la inmunoglobulina M. Acuérdense que la inmunoglobulina M, si está alta, es porque es infección reciente. La inmunoglobulina G es pasada. Bueno, eso. Esto de la profilaxis es más probable que les pregunten. Mucho más probable. Entonces, ¿qué tienen que hacer para evitar el contagio? Primero, siempre lavarse las manos.
siempre lávense las manos, no importa qué hagan, lávense las manos. Ya sea por manipular carne, después de estar en contacto con animales, antes de comer. Hay que lavar las frutas y verduras, los utensilios, superficies, todo lo que haya estado en contacto con, justamente con carne cruda o con verduras o frutas sin lavar. Bueno, y después lo de la letrina del gato diariamente con agua hirviendo, bueno, sí, también. Hay una pregunta que suelen hacer, que es tipo, ¿cuál de estos es una medida de prevención para evitar la propagación de la toxoplasmosis? Y te dice tipo, no tener gatos. Esa no es, porque acuérdense que los gatos solo eliminan los oquistes una vez. Solo con no tener un gato no puedes librarte de la enfermedad. Y después, bueno, evitar comer vegetales crudos fuera de la casa. Realizar jardinería sin guantes porque, por ejemplo, viene un gato del vecino, recién se contagió de toxoplasmosis, te hace caca en tu patio y vos vas y tocas toda la tierra con las heces que tienen los oquistes, después te tocas la boca y después te contagias de toxoplasmosis. Bueno, y después no alimentar al gato con carne cruda justamente porque yo puedo contagiar al gato y después el gato me contagia a mí. Julie, ¿te ¿Entendió puedo hacer esto? una pregunta, por favor? Sí, Dijiste que el Michi puede tener una sola vez en toda su vida la enfermedad. O sea, digamos, contagiarte. claro. Ah, ok. Gracias. O sea, va a tener la enfermedad, pero solo elimina oquistes una vez. No es que toda su vida va a estar eliminando los oquistes. Ah, ok, ok. Gracias. Bien, ¿todo esto se entendió de toxo? Sí. Sí, sí. Bueno, si tienen alguna duda, me dicen. O si no, si nos animan a hablar acá, hablan por privado o por el grupo. Ahora, malaria o paludismo. En este caso sí va a estar transmitido por un mosquito. ¿Se acuerdan qué mosquito es? Anófeles. Muy Anófeles. bien, Anófeles. Entonces, en este caso, la malaria es una enfermedad febril que va a estar causada por un protozoario del género Plasmodium, que se va a propagar por la picadura del mosquito Anopheles. Después hay otras formas de transmisión, como el trasplante y las transfusiones congénitas o, por ejemplo, por compartir agujas. Pero bueno, las que a ustedes les importa ahora, el mosquito Anopheles, acuérdense. Entonces, el género Plasmodium es parte del filo apicomplexa. El hospedador definitivo va a ser Anófeles. Y el intermediario seríamos nosotros, o sea, los humanos. El estadio infectante para el humano es el esporozoito. Y el estadio infectante para el mosquito, Anófeles, es el gametocito. Y tenemos diferentes tipos, o sea, diferentes especies de Plasmodium. El falciparum, vivax, ovale y malaria. Que el más grave es el falciparum. O sea, sí. Bien. Entonces, ¿qué tipo, ya que estamos para repasar, qué ciclo tenía Anófeles? ¿Holo-metáholo o hemimetáholo? Hola. Bien. ¿Y quién me va a transmitir la enfermedad? ¿Hembra, macho o ambos? Hembra. La hembra. Bien. Súper. Entonces, acá vamos a ver cómo se contagia el mosquito. Que va a ser, en el mosquito tenemos el ciclo sexual del parásito. Entonces, el mosquito le pica a una persona infectada. ¿Qué va a ingerir el mosquito? Los gametocitos. Ahí el gametocito se junta con el gameto, forman el cigoto, se dirigen hacia el intestino, forman el oquineto, ahí forman el oquiste, y en el oquiste se van a empezar va a empezar la fase sexual, en donde van a producir los esporozoitos. Después este oquiste se rompe, se liberan los esporozoitos y estos esporozoitos se dirigen hacia la glándula salival. Todo este ciclo no hace falta que se sepan. Esto de gametocito, cigoto, quineto, oquiste, esporozoito. Solo sépanse que
el mosquito va a tener los esporozoitos en su glándula salival. ¿Bien? Pero bueno, el mosquito se infecta cuando ingiere los gametocitos del humano y hace todo este proceso para llegar al esporozoito que se va a ir hacia las glándulas salivales del mosquito. Ahí pasamos al ciclo asexual que se da en el humano. Entonces, este mosquito viene, le pica a una persona no infectada primero. O sea, el mosquito infectado le pica a una persona no infectada. ¿Qué le va a inocular? Que recién dijimos. ¿Qué está en sus glándulas salivales? Esporozoitos. Esporozoitos. Bien, entonces va y le mete los esporozoitos. Este esporozoito viaja por el torrente sanguíneo y se va a su primer fase, que es la fase hepática. O sea, por el torrente sanguíneo llega al hígado. Ahí, ¿a quién va a parasitar? A los hepatocitos. A ver si puedo hacer zoom acá. Sí. Llega al hígado, los esporozoitos parasitan a los hepatocitos. ¿Qué van a hacer acá? Van a formar un esquizonte. Y dentro del esquizonte van a empezar a formarse merozoitos. Después esto crece, explota. Tanto el esquizonte como el hepatocito. Entonces, ¿qué se va a liberar al torrente sanguíneo? Los merozoitos. ¿Hasta acá entendieron? Sí. Entonces, viene el mosquito, nos pone, inocula el esporozoito. El esporozoito viaja por la sangre hacia el hígado. Ahí parasita a los hepatocitos. Forma un esquizonte. Esos esquizontes van a tener adentro merozoitos. De tan grande que es el esquizonte, se explota, o sea, explota la célula, se liberan merozoitos. Y ahí empieza la otra fase, la fase sanguínea o eritrocitaria. Estos merozoitos van por el torrente sanguíneo y empiezan a parasitar a los glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos rojos, los merozoitos se transforman en trofozoitos. Ahí otra vez se forma un esquizonte y en el esquizonte se vuelven a formar merozoitos. Esto vuelve a crecer, explota tanto el glóbulo rojo como el esquizonte y se liberan otra vez merozoitos, que van a ir a infectar otra vez a otros glóbulos rojos. Después, este esquizonte con merozoitos también puede tomar otra vía, que es la de formar gametocitos. Y en ese caso, estos gametocitos son los que van a infectar ¿a quién? Al humano. Al mosquito. Al mosquito. Claro. Entonces, Al el mosquito. mosquito, sí, le chupa la sangre a este organismo infectado y va a ingerir los gametocitos. Y así se infecta el próximo mosquito. Entonces, la fase sanguínea es cuando el merozoito viene, parasita al glóbulo rojo. En el glóbulo rojo se forman trofozoitos, después el esquizonte, se rompe el esquizonte, libera merozoitos. Estos merozoitos vuelven a infectar a otros glóbulos rojos y así continúa la enfermedad por siempre, hasta que empiece el tratamiento. Después, algo acá que hay que tener en cuenta es que hay algunas especies, que son oval y vivax, esto sépanse, que pasan por otro estado, un estado parasitario más, digamos, que es el de hipnozoitos. Esto pasa en el hígado, que es como que se quedan en pausa o empiezan a multiplicarse, pero un poquito más lento. Entonces, como se multiplican más lento, entonces yo nunca me entero que estoy infectada con Plasmodium oval y vivax, me va a causar una recidiva, que ahora vamos a ver bien el concepto de lo que es. Pero como se multiplican más lentos, yo nunca me entero que tengo este tipo de especies, que estoy infectada también con entonces me puede volver a aparecer la enfermedad más tarde. Pero solo se da en oval y vivax. ¿Ok? ¿Eso se entendió?
Porque eso sí suelen preguntarlo, los gimnosoditos y con qué especie. Sí. Te pregunto, el mosquito entonces, cuando me pica, él toma los merosoditos, No, se los gametos, infecta gametocitos. ok, O sea, los gametocitos son los que hacen que pueda continuar en el mosquito la fase sexual. Seguramente también te ingiere los merosoditos, pero lo que hace que siga el ciclo es el gametocito. O sea, el estadio infectante para el mosquito es el gametocito. Para nosotros los humanos, Pero, que es el que les interesa a ustedes, es el esporocito. ¿podrías repetir dónde estaba la parte de los gametocitos? Gametocitos en el torrente sanguíneo. Pero el proceso, o sea, tipo, ponerle los dos últimos pasos como para que se llegue Ah, a los bueno, sí, gametocitos. ya entendí. Entonces, después de que el merosodito infecta los glóbulos rojos, forma el esquizonte, ahí los merosoditos pueden tomar distintos caminos, que es el de infectar otros glóbulos rojos o formar gametocitos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. O sea, tiene o infecta a otros glóbulos rojos, o se transforma en gametocito para infectar al próximo mosquito que me pique, que tiene que ser anófeles. Bueno, Julie, te pregunto, ¿lo ¿sí? de Ovalis Vivax, tipo, es siguiendo el mismo mecanismo este del hígado y después del eritrocito? ¿O cómo Claro, sería? o sea, van a estar, los himnosoditos van a estar en el hígado, pero después es como que dicen, me cansé de estar durmiendo, me voy a despertar. Tiene despertador, le importa posta, se despierta y empieza a multiplicarse como loco, y ahí es como vuelve a generar toda la sintomatología que yo pensé que ya había eliminado con el tratamiento. ¿Se entendió? Sí, sí, re bien, gracias. Bien, entonces, vamos a la clínica, que esto creo que suelen preguntar, lo único de clínica que puede ser que le pregunten, que es lo del acceso palúdico. ¿Cuándo pasa el acceso palúdico? Cuando se rompen los eritrocitos, ¿ok? ¿Vieron cuando el esquizonte se rompe y libera merosoditos, pero en la fase eritrocitaria, ¿eh? No en la fase del hepatocito, en la fase del eritrocito? Cuando se rompen los eritrocitos es cuando aparece este acceso palúdico, que se caracteriza por, primero, escalofríos, después aparece la fiebre y después el sudor. Y ahí, y eso va pasando cada 3 días, que es lo característico de la malaria, digamos. O sea, cada 3 días te agarras escalofríos, fiebre, sudor. Pasan pasa ese tiempo, 3 días después vuelve a aparecer escalofrío, fiebre, sudor. Y este acceso palúdico se da por la ruptura de los eritrocitos. Por eso es que se llama fiebre terciana, terciana, terciana. Lo único que es cuartana es este malaria, pero no importa. Ustedes igual no se tienen que aprender cuál genera fiebre terciana, cuál genera fiebre cuartana. Eso no hace falta que sepan. Pero sépanse que el acceso palúdico se da por la ruptura de los eritrocitos. Bueno, ¿se entendió eso? Sí, Sí. Bueno, bueno. Em, bueno, el diagnóstico se va a dar, se puede hacer por gota gruesa y el extendido. En la gota gruesa lo que vemos es el parásito en sí. O sea, por ejemplo, yo quiero saber por qué me está pasando esto. Bueno, ahí veo que es Plasmodium lo que me está generando la enfermedad. Pero para ver la especie con la que me infecté, tengo que hacer el extendido. En el extendido veo si es Plasmodium falciparum, malaria, oval, vivax. Y después, bueno, puedes hacer PCR, pero es más para fines de investigación. Pero lo que ustedes tienen que saber es gota gruesa y extendido. ¿Ok? Eh, bien. Bueno, y lo del estado de premonición es justamente que, por ejemplo, en donde el paludismo es endémico, eh, están como justamente en este estado de equilibrio con el parásito, justamente porque están acostumbrados a tener la enfermedad. Pero esto, la verdad,
El de premonición en este caso creo que no es tan importante, sino es más importante en el de toxoplasmosis que se da en el gato. ¿Bien? Ok. Ahora sí lo de recrudescencia, recaída y recurrencia. Esto también creo que suelen preguntar. Recrudescencia es cuando me vuelve a aparecer la enfermedad por una eliminación incompleta de los parásitos. Por ejemplo, si el paciente no cumple bien el tratamiento que le doy, por ejemplo, deja de tomar, entonces no se eliminaron bien todos los parásitos y me vuelve a aparecer la enfermedad. Pero en este caso, en la recrudescencia, no es por el Vivax ni oval, sino es por las otras especies. ¿Ok? O sea, me vuelve a aparecer la enfermedad porque yo no eliminé completamente. En cambio, en la recaída sí es por los hipnozoitos de Vivax y oval. Por ejemplo, yo traté al paciente para eliminar los Plasmodium falciparum, pero no para eliminar los hipnozoitos. Entonces, yo pienso que mi paciente ya está bien, ya no tiene más sintomatología, y después, no sé, a los meses, ponele, me vuelve otra vez con el acceso palúdico. Y es porque no eliminé los hipnozoitos que estaban dormidos en el hígado. Y después, la recurrencia es la reaparición de la enfermedad, ya sea por los Vivax o por falciparum, malaria. O sea, es como en la recurrencia entran la recaída y la recrudescencia. ¿Se entendió? ¿Y puede ser por cualquier especie? Sí, sí, sí. Solo la recaída es por Vivax u oval. La recrudescencia tiene que ser por cualquiera menos Vivax y oval. Y recurrencia es por cualquiera. Bien. La recrudescencia es, por ejemplo, yo hago todo el diagnóstico, pero por ejemplo solo hago gota gruesa, entonces yo no sé el tipo de parásito, el tipo de plasmodium con el que se infectó mi paciente. Y le doy el tratamiento. Mentira, te estoy diciendo mal. Yo le doy el tratamiento a mi paciente, pero mi paciente no cumple con el tratamiento. Por ejemplo, ponerle que el tratamiento son 7 días y mi paciente solo toma 3 días la medicación. Entonces no se eliminaron completamente todas las formas parasitarias. Entonces le vuelve a aparecer la enfermedad a mi paciente, cuando yo pensé que ya lo había curado. ¿Se entendió? ¿Recrudescencia se entendió? Sí, se entendió. Bueno, bien. Después, recaída es cuando yo le di todo mi tratamiento al paciente, él cumplió con todo el tratamiento, pero yo no sabía que mi paciente estaba infectado con Vivax o con oval. Entonces, no llegué a eliminar los hipnozoitos que están en el hígado durmiendo. Entonces, por X o por B, los hipnozoitos se despiertan y empieza a infectar, o sea, parasitar a los glóbulos rojos y empieza otra vez la sintomatología. Pero fue porque yo no eliminé a los hipnozoitos que estaban durmiendo en el hígado. Ahí es recaída. O sea, me vuelven a aparecer todos los síntomas, pero porque yo no traté a los hipnozoitos, no los eliminé. Y después la recurrencia es la reaparición de la enfermedad, ya sea por cualquiera de las formas parasitarias. ¿Ahora se entendió? Sí, sí, Si se no se entendió. entendió, vuelvo a explicar y no hay problema. Yo me reconfundía con estos Recurrencia, conceptos. Ujú. recurrencia sería, por ejemplo, una nueva picadura. También. O sea, sí, sí. También puede ser porque te pica otra vez el anófeles. ¿Se entendió?
Sí. Bueno, ahora sí, terminé. No sé si está Agus por ahí. Sí, acá estoy. Bueno, Una cosa, puede ser que los pregunteros sean más complicados de lo que esté por ser la prueba porque hay varias cosas que son más específicas de los que dijiste que, por ejemplo, no pueden entrar y eso. em, Sí. Ah. hay que ver porque hay pregunteros que son del 2500. Bueno, al revés, tendría que ser del 1500. Y es porque Claro. antes había otra jefa de cátedra. Ah, Creo que era si las preguntas tenían como 5 opciones, esas eran viejas. ok, Creo que dale. las nuevas tienen 4 opciones, ¿era, Agus? Sí, como dice Julie, no hagan las que tienen 5 opciones directamente porque son muy confusas y lo que les van a preguntar es lo que le explicó Julie recién. No se van a ir tan profundo. Igual, si tienen alguna duda, manden la pregunta y les respondemos. Sí, obvio. Bueno, ahí termino de compartir. Salvo que alguien tenga otra pregunta. Ah, las alteraciones en los glóbulos rojos, tipo eso de que son más grandes, son más chiquitos, todo eso no preguntan. Bueno, cualquier cosa me quedo por acá, por si tienen alguna duda. Dale, Julie, gracias. ¿Se ve en mi pantalla? Tip. Sí, Si no nos Bueno, preguntan, no nos podrían hacer tipo una pregunta referente a las diferencias entre el falciparum y los otros, tipo de ¿A las qué te alteraciones. referís? Las alteraciones en los glóbulos rojos no le van a preguntar. Eso de No, los gránulos que tienen y esas cosas, no. no, pero por ejemplo, tipo si no me equivoco, las alteraciones tipo morfológicas de los glóbulos rojos no se dan en los casos de falciparum, pero sí en otros. No te van a preguntar. Ah, ok. No se preocupen por eso. bueno, si no hay otra duda para Julie, arranco. Si no, preguntan en el chat siempre. Bueno, o me cortan y preguntan, no hay problema. Ahora vamos a dar algo de artrópoda, o sea, vamos a dar una parte, porque la segunda parte la van a ver con Gaby mañana y también parte con Luciana. Así que vamos a arrancar con arácnida. Recuerdan que en el filum artrópoda teníamos dos grandes subfilum que eran mandibulata y quelicerata. Quelicerata principalmente porque tiene quelíceros. Entonces acá en arácnida vamos a ver las tres órdenes más importantes que van a ser escorpionida, aranea y acarina. Cualquier cosa, saben que me pueden preguntar, me pueden parar y me pueden preguntar o preguntan por el chat. Yo no estoy constantemente abriendo el chat, pero voy a parar de vez en cuando y voy a mirar. Bueno, de la clase arácnida, hoy me preguntaban si les van a preguntar características generales o específicas de cada una. No suelen preguntar, por ejemplo, cuántos pares de patas tiene la araña ni nada de esas cosas. O sea, no suelen preguntar cosas generales y las características específicas que le preguntan son muy pocas. Ahora les voy a marcar bien, pero no se hace mucha referencia a la morfología. Más que nada, las pequeñas cosas que a nosotros nos permiten identificar qué tipo de araña es y en base a eso, qué tipo de veneno puede inocular sobre el paciente. Pero como repaso, recuerden que la araña tenía su cuerpo, la dividíamos en dos partes, cefalotórax, es decir, cabeza y tórax unidos, y el abdomen. En escorpionida, recuerden que tenían los pedipalpos, que eran las tenazas, las pinzas que nos van a permitir identificar qué tipo de escorpión es. Recuerden que el veneno no se inocula por ahí, sino que se inocula a través del telson, que es la aguja, sí, la aguja donde, recuerden que las más peligrosas tenían la apófisis subacular. Ahora lo vamos a ampliar a eso, pero primero vamos a empezar con arañas, que por ahí es lo más extenso. Y de arañas, como les dije, no les van a preguntar características generales, pero tienen que saber que su distribución es mundial, excepto en la Antártida, y que de la cantidad de especies de arañas que son, solamente una docena van a ser realmente peligrosas para el humano, y de esa docena de especies tenemos solamente 3 en Argentina. Así que, y que no siempre van a afectar de la misma manera a todos los pacientes.
las diferentes funciones de la telaraña, por si lo quieren leer. No lo suelen preguntar, pero bueno, por las dudas, sirven para cazar el alimento, tapizar las cuevas, tienen una función sexual porque ahí es donde los machos depositan sus espermatozoides y en base a eso se reproducen. Y además recuerden que siempre las arañas suelen ser solitarias porque ni bien nacen, están o sea, están bajo protección de la madre un tiempo, pero después empiezan a comerse entre ellas porque tienen ese hábito competitivo de que solamente una puede quedar. Entonces, usualmente no se ven en grupos. Dentro de la orden Aranea, esto sí es importante, teníamos 2 subórdenes, que el detalle acá, lo que les pueden llegar a preguntar, es cómo identificamos ortognata de Labiodonata. Ortognata, recuerden, sus quelíceros se movían paralelamente al eje longitudinal del cuerpo y Labiodonata teníamos movilizado de manera perpendicular al eje longitudinal del cuerpo. Al suborden Labiodonata es donde van a pertenecer la mayoría de las arañas de importancia médica. Ahí la vamos a ver. Y dentro de Labiodonata teníamos 4 familias. Las familias eran Cicaride, donde teníamos el género y especie Loxoceles laeta, que es lo que más nos interesa a nosotros. La familia Pteride, donde teníamos género y especie Latrodectus mactans o Geometricus. La familia Tenide, donde teníamos a Phoneutria nigriventerifera. Y la familia Licocide, donde teníamos a Licosa. A ver, voy a mirar el chat. Ah, sí. Sí, después pasamos al Power. Tranqui. Bien. Vamos con la familia Cicaride o Loxoceles laeta. Este Power lo hizo Julie, no me voy a llevar el crédito, pero acá está re bien porque les ordenó morfológicamente, por un lado, cuáles son las características que ustedes tienen que tener en cuenta, después acá los hábitos, que son muy importantes, y acá la enfermedad que produce. Morfológicamente, lo más importante sería la forma de violín que hay en su cefalotórax, y por ahí suelen preguntar el tema de los ojos. En este caso, el Loxoceles tiene 3 pares de ojos, 6 en total, que forman una V corta. Y la diferencia con otras especies es que si se fijan, acá vamos a ver 4 pares de ojos, 4 pares de ojos, 4 pares de ojos, o sea, todas tienen 4 pares de ojos excepto Loxoceles. Esa es su característica, pero como los ojos son algo muy microscópico, no lo suelen preguntar, pero para que lo tengan en cuenta. Otra cosa muy importante son sus hábitos, que en el caso de los Loxoceles son domiciliarios y que generalmente son solitarios y los vamos a encontrar en zonas oscuras, detrás de cuadros, muebles, etc. Y en cuanto y es la forma más importante de aracnoidismo en América del Sur, y en cuanto a la enfermedad que produce, que es el loxocelismo, es una enfermedad que se produce por veneno de acción dermonecrótica y o hemolítica. ¿Está el nombre del veneno en el Power? ¿Importa? No, no les van a preguntar. Lo que importa es que sepan eso, que tiene acción dermonecrótica o hemolítica. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, la picadura de la araña se va a producir y podemos tener una de esas 2 formas. Si vemos la forma dermonecrótica, vamos a formar una placa livedoide con ampollas y escara y después se va a formar una escara. Y después, después de 48 horas se puede complicar dependiendo del paciente y va a formar la forma viscerohemolítica, en donde lo que tenemos que tener en cuenta, como dato nomás les tiro, no les van a preguntar, es que si ustedes ven el Power, van a ver una pequeña picadura, pero una importante complicación a nivel sanguíneo, más que nada, a nivel sistémico. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta para cualquier insecto que el tamaño de la picadura no se va a relacionar con el cuadro que puede producir en el interior del organismo el insecto, bueno, en este caso las arañas. Entonces eso es importante que tengan en cuenta, porque por ahí la picadura puede ser muy pequeña, pero la afección a nivel sistémico puede ser mayor, dependiendo siempre, como nosotros le decimos, del estado inmunológico del paciente, de la edad del paciente, y principalmente esos factores no siempre van a afectar de la misma manera a todos. Bien, eso sería lo importante de los Loxoceles. Ahora, a ustedes párenme nomás si tienen alguna pregunta. Siguiendo con la familia Pteride, tenemos a Latrodectus, género Latrodectus, y las especies que podemos encontrar dentro de Latrodectus, Mactans y Geometricus. La característica acá es que Latrodectus mactans
no la vamos a encontrar acá en el país. Es la famosa viuda negra, que tiene el cuerpo negro y la marca de reloj en su abdomen, que es roja, naranja o amarilla. Y Geométricus se diferencia porque tiene un color más marrón, sería, y la marca reloj es amarilla. Entonces, Mactans es en realidad endémica de Estados Unidos y Geometricus es la que vamos a encontrar acá en el país. Geometricus tiene un veneno un poco más leve que Mactans, pero es importante que sepan por ahí esa diferencia. Y acá está también la diferencia de los ojos, que se disponen en 2 hileras de 4 pares, sería 8 ojos en total. Eso en cuanto a su morfología, las características que nos permiten identificarlo. Y en cuanto al hábitat, la Troectus mactans es peridomiciliario, es decir, lo vamos a encontrar afuera del hogar y generalmente teje sus telarañas a nivel del suelo. Eso es otro dato a tener en cuenta. Y el cuadro que produce se llama latrodectismo, teniendo un veneno de tipo neurotóxico. Y eso. No es importante nuevamente que se sepan el nombre exacto del veneno, más que nada el tipo. Una consulta, si nos fueran a caracterizar la Latrodectus, ¿nos usarían tipo que es negro con el coso rojo o nos dirían que es marrón con el coso marrón oscuro, pardo? No sé, no me acuerdo, no me estaría acordando preguntas sobre morfología, eh, pero lo que te pueden llegar a preguntar es la marca de reloj de arena, nada más. Dale, gracias. No van a irse tanto al color ni nada de eso, pero sí tienen que tener en cuenta eso, las marcas características, en el caso de los Oxoceles, el violín, y en el caso de la Troectus, el reloj de arena. También pueden llegar a preguntarle sobre los ojos, pero los colores y eso no suelen preguntar. Pero sí tengan en cuenta que Geometricus es la especie más predominante acá en Argentina. Y después tenemos, dentro de la familia Tenidae, la Foneutria, que tiene 2 especies, que son Nigriventer y Fera. Siendo Nigriventer la que se encuentra acá en Argentina y Fera es la que suele llegar de otros países. En Foneutria el cuerpo es marrón, no, o nuevamente no les van a preguntar eso, y tiene 4 pares de ojos y puede tener manchas blanquecinas en el abdomen. Los pares de ojos se disponen así, de esta manera. Vamos a ver que tiene 3 pares laterales y un par que es central. Y también se le llama araña de los bananeros, no el bananero youtuber. Hice ese chiste en el práctico el otro día, no lo entendieron. Se la puede llamar así también y tiene hábitos peridomiciliarios. Y el veneno de la araña genera el cuadro que se llama foneutrismo y nuevamente tiene veneno neurotóxico. Después, la licosa. Bueno, acá terminamos con lo que es realmente importancia médica, que puede producir daño al ser humano. Y como les dije siempre, las arañas todas van a tener veneno, porque todas tienen que paralizar a sus presas. Pero ninguna araña va a venir y va a morder a un humano intencionalmente, porque es una presa muy grande. Entonces, generalmente los accidentes ocurren por presión de la araña sobre alguna ropa o debajo de la mesa, pero nunca va a ir y va a intentar cazar a un humano accidentalmente simplemente porque es una presa muy grande. Pero sí les puede preguntar si todas las arañas tienen veneno, y sí, todas las arañas tienen veneno, pero no todas son de importancia médica para el humano. Después vamos a las especies que no provocan un daño tan significativo, por ejemplo, Lycosa, que está dentro de la familia Lycosidae. Y acá también lo mismo, tiene 4 pares de ojos, se distribuye acá en Brasil, Paraguay, Uruguay. Y bueno, como les decía, no se considera peligrosa, pero sí libera pilosidades como otra araña que vamos a ver, que es la ortognata, la gramstola. De la gramstola, aparte de que pertenece a la suborden Labiodonata y que tiene quelíceros que se mueven de forma paralela al eje longitudinal del cuerpo, tienen que saber que lo más importante son sus pilosidades que producen urticaria.
se las llama pilosidades urticantes. Y esa sería su importancia médica. Generalmente la granstola es más grande que la licosa, eso es lo que las va a diferenciar, y que su acción sería acá mecánica alérgica, pero no va a producir ningún cuadro por la mordedura como sí producen Loxoceles, Latrodectus y Foneutria. A ver, voy a mirar el chat. Bien. Otra cosa que es muy importante de arañas, que por ahí... ¿Qué era la foneutria? Perdón, ¿Qué era la foneutria? Foneutria no tiene Porque mucha decía importancia. que la foneutria producía foneutria al picar. Perdón. A ver, ahí vuelvo. Genera foneutrismo y tiene acción neurotóxica. ¿Qué era eso? Acción neurotóxica es que actúa sobre la placa muscular y puede provocar síntomas más que nada musculares. Gracias. Eso sería. A nivel del sistema nervioso central en general, pero principalmente al actuar sobre la placa neuromuscular, va a producir dolor, incluso parálisis. Pero por ahí, como no les toman tanto la clínica, no hago mucho hincapié en eso. Pero más que nada, para que tengan una idea, sería esa la acción del veneno. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre la biognata o ortognata? ¿De los cocones pueden llegar a preguntar algo? Viste que tienen Mm, formas características, la de la axocel es como más lisa, digamos, los cocones, y la de las últimas, la licosa, creo que es la que porta siempre su cocón y que tiene forma como de estrella, digamos. Genial, eso es lo que te pueden llamar. Recuerden, sí, que la loxoceles, los cocones son más característicos, que la Trodectus tiene cocones con espículas que tenían, ¿se acuerdan? No sé si en el práctico vieron, que tenía pequeñas espinitas, el cocón del Latrodectus. Y de Licosa, sí, como dicen, lleva a sus crías en el abdomen. Pero no suelen preguntar sobre cocones, si les llegan a tomar algo va a ser eso, principalmente. Nada más. Pero nunca vi que pregunten nada. Gracias. No hay nada. Bueno, algo importante que hay que tener en cuenta de arañas que por ahí no leemos, yo cometí ese error, es sobre la profilaxis y qué es lo que hay que hacer y qué no hacer ante la picadura de una araña. Y ahí en el Power de que está subido al aula está bien explicado, pero más o menos el resumen sería este. No tenemos que hacer torniquetes, beber bebidas alcohólicas, colocar remedios caseros, no tenemos que succionar para extraer el veneno, hay mucha gente que lo hace, que da esa creencia, pero no se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que sí hay que hacer? Lavar la herida con agua y con jabón, desajustar prendas, o sea, sacar los anillos, las pulseras, todo lo que esté presionando la zona, colocar hielo en la zona picada para hacer la vasoconstricción y que el veneno no siga esparciéndose, y mantener al accidentado tranquilo y asistir de inmediato al centro de asistencia más cercano. Esto todo para que recomienden a sus pacientes y bueno, para su vida cotidiana. Y si tienen la araña y la pueden llevar al centro de salud, mejor. Bien. Si no hay preguntas sobre arañas, sigo, y si no, pongan en el chat o córtenme, no hay problema. Seguimos con escorpiones. Básicamente en escorpiones teníamos dos familias, Butide y Botrytidae, que lo más importante acá es que sepan bien la morfología, cuál es más venenoso para el humano y cuál es menos peligroso. Recuerden que Butide, dentro de Butide teníamos la especie Titius, que se va a identificar por ser más venenosa, producir el cuadro llamado escorpionismo, por tener este veneno neurotóxico, también muy importante que se acuerden qué tipo de veneno es, y que va a tener sus pinzas largas y finas, y acá en el telson va a tener lo que es la apófisis subaculear. Recuerden siempre que el veneno se inocula por el telson, no por las pinzas ni por los quelíceros. Y la familia Botrytidae va a tener unas pinzas que son más anchas y el telson no va a tener apófisis subaculear.
Lo que primero vamos a ver, así a grandes rasgos, va a ser el color. Butide va a tener un color más amarronado, mientras que Botrytide va a tener un color un poco más, negro. Bien. Eh, Después, otra cosa importante que tienen que saber son los hábitos. Butide va a tener hábitos más domiciliarios y Botrytide se lo va a encontrar más en los jardines, más hábitos peridomiciliarios en meses cálidos. Ambos tienen hábitos de meses cálidos y eso sería lo que más le van a preguntar sobre hábitos y morfología. Y obviamente las medidas generales, que lo tienen que tener en cuenta también, van a ser muy parecidas a la de las arañas, aplicar hielo sobre la zona, también se puede tomar analgésicos en caso de que sea muy dolorosa la picadura, y acá más que nada se hace hincapié en la vigilancia del paciente. Si no presenta problemas respiratorios, si no presenta problemas renales, no hay que preocuparse, y la población que más vulnerable es a la picadura de escorpiones van a ser los niños y los ancianos y pacientes inmunocomprometidos. Esos son los tres grupos a los que tenemos que prestar atención ante el posible desarrollo de un escorpionismo. Y recuerden, no suelen preguntar, pero recuerden que siempre la picadura del escorpión va a ser un solo punto eritematoso, un solo punto rojo sería, porque el veneno va a estar inoculado a través del telzón. En cambio, las arañas, como inoculan los venenos a través de sus dos quelíceros, vamos a ver dos puntos eritematosos. Entonces eso por ahí nos va a permitir saber bien qué fue lo que le picó al paciente. Bueno, creo que el escorpión es nada más. Si no tienen preguntas, paso a ácaros. Y acá vamos a pasar a Sarcoptes varominis, que lo importante es que sepan de Sarcoptes es que es muy específico, es decir, esta especie, var hominis, del hombre, va a afectar únicamente a los humanos. No es como los piojos, que decíamos en el práctico el otro día, sí o sí son específicos y preferentes de los humanos. Entonces, lo importante que tienen que saber de ácaros es que tienen una metamorfosis incompleta, es decir, son hemimetábolos, y van a pasar por estadios de huevo, ninfa y adultos. No suelen hacer muchas preguntas sobre ácaros, pero tienen que saber que la hembra fecundada es la que produce el cuadro. ¿Y qué hace esta hembra? Bueno, cuando esta hembra es fecundada, va a abrir un surco en la piel que se conoce como surco acarino, y lo que hace es oviponer, va a ir oviponiendo en ese túnel y va a ir completando su ciclo. Ahí va a madurar en ese mismo túnel a través, más o menos en 3 semanas, y la hembra después de oviponer muere ahí en el mismo surco. Ahora, ¿qué pasa? Mientras la hembra va oviponiendo, los huevos que ya ovipuso van madurando y eclosionan en 3 a 8 días. Una vez que esos huevos eclosionan, va a salir una ninfa hexápoda, que es la que va a salir a la superficie. Esa ninfa hexápoda en la superficie de la piel va a seguir madurando y va a producir la patología que es superficial, que básicamente es picazón, porque es la manifestación clínica más evidente, picazón, zonas eritematosas, mientras que la otra forma de patología es la profunda, en donde básicamente es la hembra fecundada con su túnel, donde deposita sus huevos. No sé si se entendió esa parte. ¿Podrías repetir, por fin? Sí. Que dentro de la patogenia producida por los ácaros podemos tener dos formas, básicamente. La forma superficial, que está representada por las ninfas que salieron de los huevos eclosionados en el túnel y los adultos que se posan ahí en la superficie de la piel, y la forma profunda, que es la hembra adulta fecundada que hizo el surco acarino en la piel y donde va a ir oviponiendo sus huevos y donde va a morir. No Thank sé you. si se entendió. Sí, sí, se entiende. Bien. Y dentro de los dos tipos de sarna,
teníamos la sarna, la escabiosis, que es más que nada eso, donde la clínica es picazón insistente, que se intensifica durante la noche, porque la hembra lo que va a hacer es cavar su túnel dentro de la epidermis a la noche. Y la sarna noruega, que es de inmunodeprimidos, donde vamos a tener placas de hiperkeratosis, donde no le va a picar, pero vamos a ver esas placas intensas. El diagnóstico no es tan importante, pero básicamente consiste en mirar la piel y ver esos puntos eritematosos o directamente las placas hiperkeratósicas. Y la profilaxis, que también es muy importante, el lavado de ropa a 60 grados. Tenemos que rociar con acaricida los muebles, sofás. Ante un caso se debe dar aviso para evitar brotes epidémicos, por ahí hay cierre de guarderías, salitas y demás, donde hay mucha superpoblación. Y sobre todo debemos educar al paciente en lo que sea hábitos de higiene. Se debe evitar compartir prendas. Y en caso de sarna noruega, la extracción de las placas hiperkeratósicas puede aumentar el contagio de la enfermedad, por ende, el personal de salud encargado de atender a este paciente debe extremar las medidas de higiene. Bueno, eso en cuanto a ácaros. Si tienen alguna pregunta, escriban en el chat o por también el problema. Garrapatas, perdón, no era pulgar, era garrapatas. Acá no hay muchas preguntas. Tienen que saber que hay dos familias, la familia Exodide, que son las garrapatas duras, y la familia Argacide, que tienen garrapatas blandas. Básicamente por el tegumento, la familia Exodide tiene un tegumento más grueso, que tiene como un escudo en todo el cuerpo, mientras que Argacide tiene un tegumento pero sin escudo. Tiene un ciclo completo, a diferencia de los ácaros. Todas son hematófagas, tanto machos como hembras. Y acá lo más importante que tienen que saber es que la familia Ixoide es responsable de la transmisión de babesiosis. No me voy a introducir mucho a la enfermedad porque eso lo van a ver con Gabriel mañana, pero la pregunta que siempre hacen sobre garrapatas es esa: ¿quién transmite la babesiosis? Garrapatas de la familia Ixoide. Y eso nomás creo que es la única pregunta que yo recuerdo que pregunten sobre garrapatas. Bien. Cualquier pregunta sobre arácnida, me dicen más. Vamos a ver ahora parte de la clase insecta, que recuerden que dentro del subfilum Arthropoda teníamos nuevamente Mandibulata y Chelicerata, y la clase insecta se ubicaba dentro de Mandibulata, porque tienen mandíbula, supuestamente. Pero lo que sí tienen que saber es que no tienen quelíceros, eso seguro. Bien, dentro de la clase insecta tenemos 4 grandes órdenes: dípteros, sifonaptera, donde tenemos las pulgas; anoplura, donde tenemos los piojos; y hemípteros, donde tenemos vinchucas y chinches de tecama. Sifonaptera, anoplura y hemípteros lo van a ver mañana. Hoy nos vamos a ocupar principalmente de dípteros, donde tenemos moscas, mosquitos, jejenes y flebótomos. Nuevamente, les repito que mosquito y flebótomo no son lo mismo. Lo principal en lo que se diferencian es las enfermedades que transmiten. Así que ahora vamos a profundizar un poco sobre eso. Dentro del orden díptero teníamos 2 subórdenes, Nematócera y Brachícera, que básicamente Nematócera se va a diferenciar por sus antenas largas y Brachícera que se va a diferenciar por sus antenas cortas. Vamos a empezar por el orden Brachícera ahora, dentro del cual teníamos 2 divisiones que eran ciclorrafa y ortorrafa, según cómo se abría el pupario. Ciclorrafa, el pupario se abría en forma circular, y mientras que ortorrafa, el pupario se abre en línea recta. ¿Qué nos interesa a nosotros de mosca principalmente, para no estar nombrando toda la familia y que no se preocupen porque no tienen que memorizarse todo? Pero sí o sí tienen que saber que a nosotros nos interesa ciclorrafa. ¿Por qué? Porque son las moscas productoras de miasis. Y estas moscas productoras de miasis son Cuterebride, Califoride y Sarcofagidae. Quédense con esas 3, porque después las otras 2, si bien son productoras de miasis, o Oestride y Gasterofelide, son miasis accidentales que no las vamos a ver frecuentemente y que no les van a preguntar. Así que lo principal, para simplificarles la vida, porque yo sé que por ahí cuesta mucho el tema de moscas, tienen que tener en cuenta Cuterebride, o sea, Dermatobio minis; Califoride, Coclioma omnívoras o Calitro americana; y Sarcofagidae, que es sarcófago. Nada más. Después las otras pueden leer cuál es su importancia médica,
pero no suele preguntar. Bueno, acá les puse más o menos cómo es su morfología. Lo único que les pueden llegar a preguntar de morfología es la presencia de arterios o balancines, que son características de las moscas. Tiene su par de ala funcional, pero también tiene esas balancines que les sirven justamente para el equilibrio. Acá el dato sobre el tamaño, que tampoco suelen preguntar, la familia Taganidae suele ser la más robusta. Las antenas, como dijimos, son cortas de 3 artículos, y las alas, bueno, los 2 pares de alas y la presencia de balancines. ¿Cómo es el ciclo de vida de las moscas? Holometábolos, es decir, van a tener un ciclo completo que pasa por huevos, larvas, pupas y adultos. Tiene 3 estadios larvarios, no suelen hacer preguntas sobre los estadios larvarios, pero bueno, por las dudas le puse el dato ahí. Y eso nomás sería del ciclo de vida. Lo importante que sepamos es justamente la importancia médica de las moscas, que es la miasis o bichera. Es la infestación de vertebrados por larvas de dípteros que por lo menos durante un cierto tiempo se alimentan de tejidos vivos o muertos del hospedero, líquidos corporales o del alimento ingerido por este vertebrado. No recuerdo bien si preguntan el concepto específico de miasis, pero por las dudas les puse ahí para que lo sepan. La miasis se considera una zoonosis, es importante que sepan eso, que se produce de animales humanos, y es importante recordar, esto sí, les van a preguntar, que la miasis se produce por el estadio larvario de las moscas. No es por los huevos ni por las pupas, es por el estadio larvario. La miasis se puede clasificar según su localización o sus características biológicas. Si es según su localización, puede ser ocular, cavitaria, cutánea o subcutánea. Y según sus características biológicas, pueden ser obligatorias o primarias, facultativas o secundarias, y pseudomiasis o accidentales. Las obligatorias o primarias son larvas biontófagas, es decir, se van a alimentar de tejido vivo, sí o sí. Mientras que las facultativas o secundarias son larvas necro, muerto, bio, vivo, necrobiontófagas. Es decir, se pueden alimentar de tejido, ahí puse vivo o muerto, pero en realidad sería dentro del organismo vivo algún tejido que esté necrosado. Esa sería la alimentación de la miasis facultativa. Y la pseudomiasis accidental es cuando hay presencia de larvas en los alimentos, qué sé yo, alguien por accidentes consume ese alimento con huevos o larvas, cualquiera de las dos, y es difícil que esa miasis progrese justamente por los jugos digestivos. No pasa nada con esa miasis, por eso le puse que no desarrolla. Bien, no hay miasis directamente. Bueno, ¿preguntas sobre esto? Bueno, Ah, súper. seguimos entonces. Ahí está. La miasis primaria, es decir, tejido vivo. ¿Qué partes del cuerpo generalmente vamos a ver afectadas? Mucosas, cuero cabelludo y miembros inferiores. ¿Y qué especies la producen? Califoride, Cuterebride y Ostride, que como dije es una ocurrencia muy rara en humanos y no creo que les pregunten. Acá las características que sí o sí tienen que saber de cada miasis. Dentro de las miasis primarias vamos a tener aquella que es producida por la familia Cariforidae o Cocleoma omnivораx, o para que lo tengan en cuenta, Calitroba americana. Puede aparecer con los 2 nombres en el examen. La característica del estadio adulto es que es de color azul o verde metalizado. ¿Y qué va a hacer este adulto? Va a oviponer sobre una herida abierta de un tejido vivo. Eso es importante que sepan. Es importante que sepan si la piel tiene que estar expuesta, es decir, si tenemos que tener una herida en la piel o si tiene que estar sana. En este caso es una herida abierta, sí o sí. Y en esa herida abierta se va a dar la maduración de huevos a larvas, y esas larvas son las que van a producir el estado de miasis. Y es importante que sepan que las larvas en esta lesión van a ser múltiples, porque después vamos a ver otra lesión donde la larva va a ser única, y es otro tipo de miasis. ¿Qué pasa con estas larvas? Cuando se encuentran suficientemente maduras, no es que la mosca madura acá y sale volando directamente de la piel, sino que una vez que estas larvas pasan sus 3 estadios, caen al suelo y en el suelo maduran a pupas.
¿Y por qué maduran las pupas en el suelo? Justamente porque el suelo es el que tiene las condiciones para que estas pupas maduran y se convierten en moscas adultas. Así que bueno, es importante que tengan en cuenta principalmente el tipo de piel, es decir, si tenemos que tener una herida abierta sí o sí para que las moscas ovipongan, y cuántas larvas hay en la lesión. Eso principalmente. Dentro de las miasis primarias, vamos a tener a la que es producida por la familia Cuterebridae, que es la Dermatobia hominis. Esta miasis tiene un nombre particular porque es una miasis forunculosa. Ya vamos a ver por qué. Bueno, la característica del adulto acá principalmente, nunca vi que pregunten esto, pero como que lo ponen mucho y siento que en algún momento lo van a preguntar, es que las piezas de Cuterebridae no son aptas para la hematofagia. Entonces lo que hace es, a través de un proceso de foresis, que es la captura en vuelo de otro organismo que sí es hematófago, como por ejemplo Stomopsis calcitran, que es otra especie de mosca, o el Aedes, que es una especie de mosquito, capturan, depositan ahí las larvas, y lo que hace este insecto, como sí es hematófago, abre una herida sobre la piel sana del vertebrado y ahí deposita la larva. Entonces, esta piel, es muy importante que recuerden, es sin heridas. ¿Y cuántas larvas vamos a encontrar acá? Una sola, formando este forúnculo característico que le da el nombre a este tipo de miasis, que es la miasis forunculosa. Entonces, miasis forunculosa producida por Dermatobia hominis sobre piel sana con presencia de una sola larva en la herida. Obviamente que esta larva no es que va a madurar completamente y va a salir volando de la piel, sino que cuando complete sus 3 estadios va a caer al suelo y va a madurar como pupa para llegar a su estadio adulto. Después también dice que la miasis forunculosa, la forma en la que se deposita la larva tiene forma de matraz, haciendo referencia al tubo de matraz del laboratorio. Nunca lo preguntaron, pero bueno, les agregué como referencia para que se acuerden por si les sirve. Y dentro de la miasis primaria también teníamos la familia Ostridae, que como dije, les agregué acá el dato, pero no les van a preguntar. Lo único que les pueden llegar a preguntar es que dónde se da. El hospedero definitivo son las ovejas, se dan en zonas rurales, y solamente el estadio larvario 1 es infectante para el humano. Acá hay 2 datos de forma endógena y exógena, pero no les van a preguntar eso, así que tranqui. Lo que sí tienen que saber es que si hay casos, se asocian a poblaciones rurales, y que larva 1 es infectante para el humano. Y que al ser una miasis primaria, la Oestrus ovis se va a alimentar de tejido vivo. Bien, esas cuanto a miasis primarias. Cualquier cosa me preguntan más. Miasis facultativas o secundarias, que recordemos eran aquellas moscas que oviponen sobre tejidos dentro de un organismo vivo, tejidos necrosados. Y acá lo importante, la única especie que nos va a importar, que encontramos en nuestra vida cotidiana, es la familia Sarcophagidae, cuya característica del adulto es que tiene el abdomen ajedrezado, que en los prácticos se veía bien, que van a oviponer sobre carne, en estado necrótico obviamente, y que pasa por 3 estadios larvarios, de las cuales, como siempre, las pupas son las que van a madurar en el suelo, y son necrobiontófagas, por lo que se alimentan de tejidos muertos, pero también tejidos necrosados dentro de un organismo vivo, como puede ser, por ejemplo, heridas mal cicatrizadas, o el otro día me preguntaban en el práctico cómo pueden darse estas miasis, cómo puede llegar la persona a tener larvas en su cuerpo. Y bueno, acá puse factores de riesgo que predisponen al desarrollo. Principalmente son personas en situación de calle, son personas, por ejemplo, ancianos que por ahí no tienen asistencia y tienen alguna herida abierta, no pueden moverse, entonces las personas que los rodean por ahí no se dan cuenta, no las lavan, y bueno, viene la mosca ovipone y tenemos esta consecuencia. Acá, sobre la distribución geográfica nos suelen preguntar, pero para que tengan en cuenta, Copliomia hominívora es la más importante productora de miasis en América, Dermatobia hominis se la llama miasis exclusiva del Nuevo Mundo, y Oestrus ovis y Sarcófaga tienen una distribución cosmopolita. Y sobre la profilaxis, mantener una higiene adecuada, no exponer heridas, evitar descomposición de restos orgánicos, uso de mosquiteros,
Y en cuanto a las vacunas, están en desarrollo. No les van a preguntar eso, pero sí les pueden hacer preguntas sobre profilaxis. El diagnóstico es clínico, es decir, vamos a ver las larvas. Las larvas o ya sea el forúnculo con dermatoides. Bien, eso es lo que más tienen que saber de moscas. Generalmente las preguntas sobre moscas son una o dos. Más que nada es Coplemio minívораx y Dermatoides minis. ¿Cuál de esas dos produce miasis forunculosa? Y como les decía hoy, cómo debe estar la piel, si tiene que tener una herida abierta o si puede ser piel sana. Y si es piel sana, les pueden preguntar lo de la foresis, pero no suelen haber muchas preguntas de moscas. Cualquier cosa me paran o escriben en el chat. Orden díptera. Dentro del orden díptera, siguiendo con el orden díptera, perdón, recuerden, teníamos también el suborden Brachycera, que ya lo dimos con las moscas, y Nematócera, que se caracterizaba por sus antenas largas y que vamos a dar ahora, que son los mosquitos. Dentro de los mosquitos teníamos Culicoides, que está dentro de la familia Ceratopogonidae, Similium, dentro de la familia Simulidae, Similium son los jejenes, Psicodidae, dentro de los cuales encontramos la Lutzomia, que no es lo mismo que mosquitos, y la familia Culicidae, dentro de la cual encontrábamos a los mosquitos propiamente dicho, que eran Anopheles, Culex y Aedes. Ahora, lo que a mí me interesa, les hice este cuadrito, porque acá les puse más que nada lo que transmitía cada uno. Culicoides, Manzonella sardi, Similium, Oncocerca volvulus, estos dos son filarias que no las van a ver ahora, las van a ver en el segundo parcial, pero bueno, como para que las tengan en cuenta. Chicodide, Lutzomia, que transmite Leishmaniasis. Y acá me quiero detener. Les vengo repitiendo desde hace un ratito, pero les vuelvo a repetir. Recuerden que flebótomos y mosquitos no son lo mismo, que flebótomos o Lutzomia cumple sus ciclos en la tierra. Recuerden bien eso, a diferencia de los mosquitos que van a cumplir sus ciclos inmaduros, van a estar en el agua. Y que los flebótomos, a diferencia de los mosquitos, tienen vuelos muy cortitos, es decir, van a saltar más que volar, van a dar pequeños saltitos, lo que lo diferencia un poco de los mosquitos, y en ambos casos las hembras son hematófagas, esa es la característica en común. Y además recuerden que Lutzomia, que el flebótomo tiene todo su cuerpo cubierto de pelos, que tiene una forma lanceolada y que en general es más pequeño, mucho más pequeño que el mosquito. Pero la diferencia principal acá y lo que les pueden preguntar es sobre el ciclo de vida. Los estadios inmaduros de Lutzomia o de los flebótomos se encuentran en la tierra, mientras que los estadios inmaduros de los mosquitos se encuentran en el agua. Bien. Y en Culicide, en resumen de lo que transmite cada uno, Anófeles, malaria o paludismo, que ya les habló Julie hoy, Culex, filariasis bancrofti, encefalitis de San Luis, japonesa del Nilo Occidental, esto no les van a preguntar, pero como para que tengan una guía. Y Aedes transmite dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya. En cuanto a la morfología, de polvorines y jejenes no les van a preguntar mucho. Sepan que polvorines son más chicos que los jejenes, que polvorines tienen por ahí un cuerpo un poco más recto y los jejenes son encorvados, pero lo que sí o sí tienen que saber son las características en común de ambos, que las hembras son hematófagas. Y en los mosquitos, las tres grandes géneros de especies que vimos, Anopheles, Aedes aegypti y Aedes albopictus, tienen antenas de 6 artículos, que son plumosas en machos. Y eso por ahí nos sirve para identificar en los hogares, vemos un mosquito y se suelen ver las antenas plumosas. Entonces, si nosotros vemos que ese mosquito tiene antenas con plumas, vamos a ver que no nos hace nada, que no nos puede transmitir nada, porque no es hematófago. Entonces, no es de importancia médica o por ahí no nos puede transmitir. La hembra sí, entonces si no vemos las antenas emplumadas, generalmente son hembras y nos tenemos que alarmar. En el tórax, bueno, tienen dos alas membranosas funcionales todos, y lo que nos va a permitir identificar a Aedes aegypti de Aedes albopictus es la forma que Aedes aegypti tiene la forma de lira en su tórax, mientras que Aedes albopictus tiene una línea blanca en el centro de dos porciones negras, como les dije en el práctico, una galletita Oreo.
Y las patas de Anopheles y Culex son oscuras y uniformes, mientras que Aedes son muy características porque en ambas especies, Aegypti y Albopictus, vamos a ver las marcas blancas sobre un fondo oscuro. Y eso sí nos va a permitir identificar que estamos ante una Aedes. La morfología de los estadios evolutivos es el cuadro que están viendo desde el Power, que lo vieron en los prácticos. No, nunca vi que pregunten, pero lo que, como siempre, hacen hincapié en esto, por las dudas les dejo acá, las características de los huevos de Anopheles, que son solitarios y que poseen flotadores. Culex se agrupan formando balsas. En Aedes son solitarios y no forman balsas. Perdón, son solitarios y no tienen los flotadores. Esa es la diferencia. Y la posición de las larvas respecto al agua, en Anopheles son paralelas al agua, mientras que en Culex y Aedes son perpendiculares y dejan su sifón respiratorio expuesto. Las pupas, eso sí que no les van a preguntar porque no hay diferencias morfológicas, son todas similares a una coma. Y más que nada eso sería morfología de estadios evolutivos. Lo que se me hace que les pueden llegar a preguntar más que nada es la diferencia entre las larvas, que es lo que nosotros vamos a ver a simple vista. En cuanto a los hábitos, tengan siempre en cuenta que las hembras de todos, de polvorines, jejenes y de mosquitos, y de flebótomos también, son hematófagas y los machos son fitófagos. La mayoría tienen hábitos crepusculares, es decir, vamos a verlo en las horas de tardecita, noche, a excepción de Aedes, que son diurnos y que tienen una mayor actividad a la mañana, y Culex, que son mayormente nocturnos. Y en cuanto a la oviposición, me interesa que sepan la de polvorines y jejenes, que siempre es pregunta de examen, dónde oviponen polvorines y dónde oviponen jejenes. Los polvorines suelen oviponer en lugares húmedos y tierra orgánica, lugares más tranquilos serían, y jejenes van a oviponer en superficies de agua torrentosas. Acuérdense los jejenes que te pican cuando estás en la costanera cómodo, porque todos ovipusieron ahí en el río. Culex en superficie de aguas estancadas, Anopheles superficie de aguas tranquilas y Aedes en la superficie de recipientes con agua. Muy importante para la prevención y el descacharrado y todo lo que hay que hacer para evitar justamente la presencia de los mosquitos. ¿Cómo es su ciclo de vida? Muy importante que se acuerden acá la característica de los huevos de Aedes. Recuerden que son holometábolos, obviamente, huevos, larvas, pupa y adultos. Y lo importante es que se acuerden del periodo de diapausa, que los huevos, el estadio de huevos de Aedes, puede entrar en periodo de esta diapausa, que es la detención de desarrollo del insecto por condiciones desfavorables, de 6 a 8 meses a 2 años. Y por ahí para que recuerden, ese periodo de diapausa justamente se da en las épocas frías del año, en donde va a venir el mosquito, va a poner en la superficie del agua estancada, y esos huevos, ponele, llega el invierno y todavía no eclosionan, van a quedar ahí, pero no van a morir. Pueden aguantar hasta 2 años en ese estado, hasta que empiece a subir la temperatura, hasta que empiece a haber más humedad, y ahí pueden madurar, pero pueden aguantar esos 2 años. Por eso es tan difícil por ahí hacer el control del vector, porque por más que lleguen los días fríos, vamos a ver que la incidencia del dengue sigue aumentando y no se entiende por qué, y es justamente por eso, porque los huevos no murieron, más allá de que llegue el invierno. Y bueno, bueno, prevención y recomendaciones, que ya estuvimos hablando un poco, la eliminación de recipientes, descacharrado, renovar los bebederos de los animales, usar repelente, y que se tiene que hacer sí o sí, no automedicarse, y consultar al médico. Pero esto, por ahí para que lo tengan en cuenta, generalmente lo que hacen hincapié en profilaxis es más sobre arañas y escorpiones. Bien. ¿Alguna pregunta? No, gracias. Bueno, cualquier cosa saben que nos pueden hablar. Busquen pregunteros y busquen